éranse los inicios del siglo XX, y la industrialización iniciaba su máximo apogeo en los países desarrollados. Inició con guerras, pero también con un cambio radical en el concepto de niño, ya que gracias a la Convención de los Derechos de los Niños y las Niñas, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 20 de noviembre de 1989, desarrolló el concepto de familia, como grupo fundamental para el crecimiento y bienestar de los niños y niñas, ya que deben recibir protección y asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades. Por entonces, el derecho a la educación era parte de la Declaración de los Derechos de los Niños, y el concepto fue desarrollado en base a los escritos de la feminista y educadora sueca Ellen Key, que en su libro El siglo de los niños, 1900, que fue traducido a varias lenguas, inspiró a los educadores progresistas en muchos países. La educación progresista era un sistema de enseñanza basado en las necesidades y en las potencialidades del niño, más que en las necesidades de la sociedad o en los preceptos de la religión. Siendo Estados Unidos una gran influencia en los sistemas educativos de los países de América Latina, que para el caso, Perú no era ajeno. En esas épocas, los países emergentes vieron la necesidad de masificar la educación, delegando, en ciertos casos al clero esta labor, que desarrolló un método de enseñanza que tenía como centro la disciplina, de manera férrea e indiscutible. Y este tipo de educación, con ciertas diferencias, fue asumida por el Estado. De allí viene la frase "la letra con sangre entra y al rincón quita calzón", recordadas frases que perenizó el tradicionalista Ricardo Palma. Posteriormente, se desarrolló la mal llamada educación moderna, que no profundizaba en el conocimiento de los mecanismos mediante los cuales se desarrolla el proceso de aprendizaje, siendo la información que recibe el alumno en forma de discurso y la carga de trabajo práctico es mínima, sin control del desarrollo de los procesos que subyacen en la adquisición del conocimiento. Esta teoría resultó deficiente en el plano teórico, por cuanto ve a este, como un simple receptor de información, sin preocuparse de forma profunda en los procesos que intervienen en las asimilaciones del conocimiento. Actualmente, ya en el siglo XXI, coexiste la educación moderna con la educación posmoderna, basada en poder modelar las actitudes, representaciones y deseos de la generación juvenil, donde las formas de identidad y nuevos mapas de significado, deben entenderse en el contexto de prácticas culturales novedosas e híbridas, basada en relaciones de poder, que se cruzan de manera diferente, con la raza, la clase y la orientación sexual. Hiroox y Aronowitz plantean que el reto del posmodernismo es importante, porque cuestiona ciertos modelos hegemónicos de la modernidad. Se trata de modelos de la cultura occidental dominante, y su idea de unas prácticas de la razón de supuesta validez universal. Hiroox y Aronowitz afirman que en el posmodernismo hay una combinación de posibilidades reaccionarias y progresistas. Del siglo XX al XXI, los avances tecnológicos han determinado grupos generacionales desde una generación X, en los 60, hasta la actual generación NET, que se caracteriza por un desbordante apetito por lo nuevo. Por supuesto, lo nuevo es tal y tiene que ver con las TIC, tecnologías de la información y de las comunicaciones, que los lleva en el sentido amplio de la palabra a ser consumistas, ya no tan solo de las nuevas tecnologías, sino también de todo aquello que contribuye a ser parte de la generación como ropa, comida rápida, utensilios de uso personal, etc. Por ello, la generación desea permanentemente probar nuevas sensaciones y cosas, ya que tienen también la capacidad de ejecutar varias labores simultáneamente, pero pierden el interés muy fácilmente, al haber saciado sus aspiraciones, ya que no tienen interés de su entorno, por lo que también son llamados los millennials. En una probable relación de causa-efecto, por lo planteado, la generación NET se muestra abierta al cambio, no tan solo en cuanto a consumir nuevas y recientes tecnologías, sino también a desarrollar nuevos comportamientos y relaciones sociales, a modos de percibir la vida desde otra perspectiva con o sin nuevos prejuicios morales. Por ello, la educación posmodernista debe plantear la preocupación por lo educativo, ya que constituye, justamente, una de las características de la pedagogía de hoy, que no siempre adopta una forma sistemática, ni se integra en una rígida concepción científica, sino que, es necesario que los educadores entiendan que necesitan abrirse a nuevos espacios institucionales,
en donde los millennials puedan experimentar, probar y consumir, lo que nos lleva a incrementar y definir el significado de la conciencia de nuevos valores, que canalice esa energía. Para Hiroshi Aronowitz el posmodernismo supone una teoría de compromiso con una ética de la alteridad, con el otro ser humano. En lugar de la historia se rescata la contramemoria, y se destaca los valores de la vida cotidiana como fuente de potenciación. Se trata de una inserción en lo contingente, lo discontinuo, y un repensamiento de los bordes que caracterizan la existencia humana. El posmodernismo provee un lenguaje para comprender el cambio y la resistencia en las sociedades del capitalismo tardío. El reto. El docente y el alumno se encuentran ante un dilema. Educación según los avances de la posmodernidad, aceptando y fomentando sus fundamentos axiológicos y culturales, o se rechaza, orientando nuestros esfuerzos hacia un nuevo cambio. La posmodernidad ha venido a acentuar los cambios generacionales. Lo ha invadido todo. La familia, la escuela, la religión, la política, la literatura, los medios de comunicación, etc. Por lo que la educación posmoderna, la encontramos en la educación no formal, actividad educativa realizada fuera del marco del sistema oficial, e informal, que en términos se puede denominar la llamada, escuela paralela. Hoy, con una fuerza mayor que la educación formal e institucionalizada, ya que podemos encontrar la información requerida a través de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, TIC, en el ciberespacio. No siendo problema, el alcance del conocimiento, sino la dirección y su correcto aprendizaje. Centrándose el problema, en concretar la finalidad de la educación del hombre posmoderno. Para ello, el reto del docente y de las instituciones educativas, es interiorizarse con las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones, desarrollando una marca de liderazgo, que atraiga la atención de los millennials, interactuando con ellos, en su propio medio. Ya que si bien son cerrados a una comunicación formal y no estar conectados con el entorno, los atrae su posicionamiento en las redes sociales y grupos, así como blogs y el uso permanente de los TIC, pudiendo estar conectados horas de horas. Entonces, solo queda definir las herramientas que nos resulten más seductoras con lo que tendríamos la atención del alumno.